Ahora, los precipitados pueden tener, digamos, diversidad de tamaños dependiendo de las condiciones a las cuales se haya llevado a cabo el proceso de precipitación, ¿sí? En general, nosotros podemos hablar de dos tipos de tamaño de partícula de precipitados. Por una parte tenemos los coloides y por otra parte los sólidos cristalinos. Los coloides son partículas con un diámetro menor a 10 a lo menos 4 centímetros, tienen un tamaño que está alrededor de 1 a 500 nanómetros, es decir, en realidad son partículas muy pequeñas que tienden a suspenderse en solución. Entonces, en este caso, cuando las partículas que se precipitan son de tipo coloidal, lo que nosotros, digamos, debemos hacer para facilitar el proceso de separación de estas partículas del medio de reacción o de la solución en la cual se encuentran suspendidas, es necesario llevar a cabo un proceso de coagulación o de aglomeración de estas partículas pequeñas para que podamos tener una masa o una masa amorfa de mayor tamaño que sea fácil de filtrar y que sea fácil de filtrar y que se sedimente en la solución para que garantice o que podamos garantizar su separación. Por otra parte, tenemos los sólidos cristalinos, que a diferencia de los coloides son partículas que tienen un diámetro pues, mayor a 10 a la menos 4 centímetros, por lo tanto son partículas de mayor tamaño comparado con los coloides. Al ser de mayor tamaño, pues esto garantiza que van a ser más fáciles de filtrar y de purificar, ¿sí? Porque recordemos que la filtración depende de la separación en mallas o filtros que tengan unos poros de tamaño que sean menor al tamaño de las partículas que queremos separar, de tal manera que pues podamos obtener nuestro precipitado o separar nuestro precipitado del medio de reacción. ¿Qué variables influencian el tamaño de partícula? ¿Sí? Entonces, por un lado está la solubilidad del precipitado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de partículas de tipo coloidal, estas partículas son pequeñas, al ser pequeñas van a tener una mayor área superficial, por lo tanto estas tienden a quedarse suspendidas en el medio de solución, ¿sí? Es una característica que tienen los coloides. En cambio, aquellas que tienen mayor tamaño tienen una menor área superficial, por lo tanto se va a facilitar aún más su separación del medio, ¿sí? Que sean menos solubles. Por otro lado está la temperatura, también como una variable que influencia el tamaño de partícula. Las concentraciones en las cuales se encuentran los reactivos que están participando en dicho proceso de formación de precipitado. Y además de eso también la velocidad a la que los reactivos son mezclados en este proceso. En general, el mecanismo de formación de precipitados tiene, digamos, se puede dar de dos formas o tendría dos etapas. Por un lado está el proceso de nucleación y por otro el crecimiento del cristal. El proceso de nucleación es aquel en el cual se empieza a formar un sólido estable a partir de alrededor de 4 a 5 iones, átomos o moléculas, dependiendo de cuáles sean nuestros compuestos que estén participando en la formación del precipitado. Entonces lo que ocurre es que se empiezan a formar pequeños núcleos, ¿cierto? A partir de 4 a 5 partículas, digamos iones, átomos o moléculas presentes allí. Luego, a partir de estos núcleos, ¿cierto? Se puede dar el proceso de crecimiento del cristal. Entonces, otros átomos, iones, moléculas se empiezan a unir a esos núcleos que ya han sido formados y de esta forma se va construyendo un sólido cristalino, ¿sí? A partir de los núcleos existentes que además pues, va a tener un mayor tamaño. ¿Listo? Ahora, hay condiciones que hacen que se favorezca uno u otro de los procesos, ¿sí? Que predomine el proceso de nucleación sobre el crecimiento del cristal o el proceso de crecimiento del cristal sobre nucleación. Entonces, si nosotros tenemos, imaginemos así, si predomina el proceso de nucleación, significa que vamos a tener en el medio de solución una gran cantidad de núcleos, es decir, también de partículas que son pequeñas porque están formadas solamente por alrededor de 4 o 5 iones, átomos o moléculas.
Mientras que si predomina el crecimiento del cristal, es decir, tenemos pocos núcleos y a partir de esos núcleos empiezan a formar cristales más grandes, en ese caso pues vamos a garantizar un mayor tamaño en el precipitado. Ahora, esto también depende, el hecho de que se dé la nucleación o que se predomine la nucleación o predomine el crecimiento del cristal, el hecho de que tengamos partículas de tamaño menor, partículas coloidales, o que tengamos sólidos cristalinos, depende de una variable que denominamos sobresaturación relativa. La sobresaturación relativa nos relaciona dos variables en este proceso de precipitación. Por un lado, la concentración de soluto que está presente en la solución, o sea, todos los reactivos presentes en la solución, en cualquier punto antes de que se empiece a dar la precipitación. Y por otro lado, la solubilidad que tiene el precipitado en el medio del cual se va a precipitar. Es decir, qué tan soluble es ese precipitado en el equilibrio del medio de reacción a partir del cual se va a precipitar, ¿sí? Entonces, esta sobresaturación relativa, lo que se ha medido a nivel experimental o las evidencias que se tienen a nivel experimental es que a mayor sobresaturación relativa se va a tener un menor tamaño de partícula. Es decir, podríamos decir que en este caso si tenemos mayor sobresaturación relativa, ¿cierto? Y hay menor tamaño de partícula, podríamos decir que aquí están predominando la formación de núcleos, por ejemplo, o que acá, bajo estas condiciones, vamos a tener partículas de tipo coloidal. Y también se ha medido, por otro lado, que a menor sobresaturación relativa, ¿cierto? Vamos a tener un mayor tamaño de partícula. Si ven, la relación que hay entre estas variables, sobresaturación relativa y el tamaño de partícula, es inversamente proporcional. Es decir, a menor sobresaturación relativa, si nosotros tenemos un mayor tamaño de partícula, podríamos decir que se está favoreciendo el crecimiento del cristal o que está predominando sobre la formación de núcleos y al mismo tiempo que también podríamos obtener como precipitado un sólido cristalino, ¿sí? De mayor tamaño. Por lo tanto, esto nos termina indicando, pues también lo que les acabo de decir, que a menor sobresaturación relativa, la nucleación va a ser más lenta y al ser más lenta, pues se va a favorecer la formación de cristales y vamos a tener partículas o precipitados de mayor tamaño, ¿sí? Sólidos cristalinos. Por lo tanto, esto es lo que nos conviene, ¿sí? Porque los sólidos cristalinos o partículas de mayor tamaño son más fáciles de filtrar y de lavar. Por lo tanto, desde el punto de vista de la sobresaturación relativa, lo que conviene es que nosotros tengamos concentraciones de solutos o de reactivos en solución lo más bajas posibles y que el valor de ese, es decir, la solubilidad del precipitado, sea relativamente mayor en el medio de reacción, ¿sí? Ahora, con esto hay que tener cuidado porque no quiere decir que sea completamente soluble, porque si es soluble, pues luego no podríamos llevar a cabo la separación o la precipitación de dicho analito. ¿Cuáles son las técnicas entonces, teniendo en cuenta los anteriores factores, que promueven el crecimiento de partícula, ¿sí? Para tener precipitados de un buen tamaño que nosotros podamos filtrar y lavar fácilmente? Por un lado, entonces, aumentar la temperatura de tal manera que se incremente la solubilidad, ¿cierto? Y que disminuya la sobresaturación. En segundo lugar, agregar el reactivo precipitante lentamente a la solución en la cual se encuentra nuestro analito y con una agitación vigorosa, de tal manera que nosotros podamos garantizar que el reactivo se está distribuyendo homogéneamente en el medio en que se va a dar la reacción y posteriormente la precipitación, para evitar que haya sobresaturaciones locales o en puntos determinados de la solución. Entonces, eso también nos va a garantizar que nosotros tengamos una precipitación lo más homogénea posible. En tercer lugar, otra técnica que podemos tener en cuenta para promover el crecimiento de partícula es usar volúmenes grandes de solución, ¿sí? De manera que las concentraciones de analito y de reactivo precipitante sean bajas, es decir, trabajar con soluciones diluidas. Otra opción que se puede llevar a cabo, otro método que también se puede llevar a cabo, es el proceso de digestión, ¿sí? Muchas veces hemos obtenido nuestro precipitado,
pero conviene nuevamente el precipitado volverlo a disolver como en la solución madre, es decir, en la solución a partir de la cual se precipitó, hacer un proceso de calentamiento en esta solución, ¿sí? Y luego dejar enfriar. Y este proceso allí va a promover la recristalización del precipitado y va a ser una recristalización que va a ser más lenta. Entonces, al ser más lenta, esto va a favorecer también nuevamente el aumento del tamaño de partícula y generalmente en este proceso de digestión también se tienden a expulsar impurezas que de pronto hayan sido coprecipitadas con nuestro precipitado de interés.